¿Tú has visto un fantasma? No, varias veces. ¿Hablas con muertos? He tenido también la oportunidad de soñarlos y hablar con ellos a través de hipnosis, poder poner a la gente en comunicación con sus seres queridos. ¿Qué murió tu mamá? Ella muere en un accidente automovilístico y se va el camión hacia la barranca. La tragedia se dio, ella falleció de estallamiento de vísceras. ¿Cómo fue la vida que te dio tu tío, Pues el alcohólico? fueron de insultos, fueron de golpes, fueron agresiones muy fuertes las que vivimos nosotros de niños. Yo decidí irme a la calle, ¿no? Y ahí anduve vagando y anduve, pues... ¿Dónde vivías? ¿Dónde dormías? En una vecindad atrás de Garibaldi. Oye, pero según una persona que dice que él te ha pegado, que te ha roto la cara. Bueno, lo que pasa es que ¿qué puedes esperar de un pobre enfermo? Es la segunda ocasión que te acusa de homicidio. Uno, de la señora Sofía, que dice que la mataste, y otra, homicidio en grado de tentativa. Mira, te voy a decir algo, yo soy hombre, no payaso. Yo lo pesco, no necesito de nadie. Donde lo pesque le vuelvo a reventar la boca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. Mi invitado esta noche es un hombre polémico que vive buscando evidencias de vida después de la muerte. Y fueron justo estas historias vivas de espantos y muertos las que lo catapultaron a la fama hace más de 3 décadas. Desde entonces, las casas embrujadas son lo suyo. El terror y él inseparables. Pero en su vida los enemigos no solo vienen del más allá, sino también de aquí. En el plano terrenal también ha tenido ajustes de cuentas que lo han llevado a la televisión, al ring e incluso a la cárcel. Un sobreviviente de cañitas, un cazafantasmas profesional. Carlos Trejo, buenas noches, bienvenido al Minuto que Cambió Mi Destino. Muchas gracias, Gus. Es un placer estar aquí contigo. Es tu casa. Quiero, antes de arrancar el programa, quiero ser serio y preguntarte, ¿tú has visto un fantasma? Sí. No, varias veces. ¿Lo puedes comprobar? Sí, claro. De hecho, he tenido la intención de ya juntar todas las evidencias de la investigación del fenómeno paranormal, que es la congelación de un fantasma. Ya tengo uno detectado que es lo suficientemente repetitivo, pero bueno, es una historia interesante que ya te iré platicando, pero sí tengo las evidencias. ¿Hablas con muertos? Sí. He tenido también la oportunidad de soñarlos y hablar con ellos a través de hipnosis, poder poner a la gente en comunicación con sus seres queridos. Tuvimos la oportunidad inclusive de resolver casos de homicidio. Cuando estaba el procurador Lechuga en el Estado de México, ya hace algunos años, pudimos ayudar para resolver un homicidio. Mucha gente cree que eres un farsante, que nunca has visto un fantasma y que todo es un montaje y un choro. Al rato lo platicamos, ¿te parece? Claro. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Carlos Trejo? ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre es Carlos Enrique Trejo Ávila. Carlos no sé por qué me lo pusieron, pero bueno. Y Enrique sí supe porque era el nombre de mi padrino, que era Enrique Rodríguez, una persona que pues siempre vio por mí, me apoyó mucho, me ayudó mucho y que hasta la fecha llevo su nombre con mucho orgullo, aunque todo el mundo me reconoce como Carlos Trejo. ¿Quiénes son tus papás? Mi mamá era Alicia Ávila. Ella fallece el 5 de julio de 1976 en un accidente automovilístico. A mi padre como tal realmente nunca lo conocí. Nunca supe real quién era. Pero al que yo tengo ubicado en mi mente en aquella época de niño fue a Guillermo Lepe,
el compositor de la canción de Página Blanca y de otros boleros. Él era a su vez primo hermano de Ana Berta Lepe, y existía por ahí la relación también con Marco Antonio Campos, que era viruta. Fue una vida infantil, bonita. ¿Lo quieres a señor Lepe? Es que realmente no lo visualizo tanto, porque sucedieron muchas cosas en mi infancia. Por ejemplo, al fallecer mi mamá, pues bueno, obviamente... ¿Qué edad tenías tú cuando falleció tu mamá? 11 años. Entonces, muy chiquito. No, olvídate, fue una tragedia terrible. ¿De qué murió tu mamá? Ella muere en un accidente automovilístico. Ellos iban para una caravana artística entre Saltillo y Monterrey. Se va el camión hacia la barranca y obviamente dio vueltas. Bueno, la tragedia se dio, ella falleció de estallamiento de vísceras y de ahí pues obviamente fue uno de tantos minutos que cambió mi destino. Claro, me supongo. Oye, ¿y quién te crió a partir de los 11 años? Bueno, de ahí mi abuela toma la custodia de nosotros 4, porque éramos 4 hermanos. Era Norma, la mayor, que ya falleció. Soy yo, Luis, mi hermano, que era sordomudo, que también ella falleció también. Y mi hermano Jorge, que él sigue con vida, trabaja conmigo. Y bueno, somos los 2 únicos hermanos que quedamos. Entonces pide la custodia y en eso hizo el trámite y recibe la herencia de mi mamá y se la dio a administrar a lo peor que pudo haber existido, que era un tío, hermano de mi mamá, que se llamaba Víctor Ávila, el cual hizo posesión de la herencia, pues un tipo alcohólico, un tipo nefasto. Pues ya te imaginarás la vida que nos empezaba a dar, ¿no? ¿Cómo fue la vida que te dio tu tío, el alcohólico? Fueron de insultos, fueron de golpes, fueron agresiones muy fuertes las que vivimos nosotros de niños, al grado que prefiero mejor irme a la calle a vivir. ¿En qué colonia vivías de la Ciudad de México? Yo nací en Santa Julia, mi hermosa Santa Julia, actualmente en la colonia Anáhuac. ¿Cómo en Santa Julia? Entiendo que es una colonia popular y es una colonia brava, ¿no? Es una colonia de hermanos, es una colonia brava, es una colonia donde no se... Es de las pocas colonias que son unidas. Son familias ya de muy antañas, entonces cuando llega a haber un problema sale toda la colonia casi. Entonces son colonias que yo quiero mucho, que mantengo en mi mente con mucho recuerdo. Aunque actualmente pues vivo pues pegado a la colonia, me divide realmente una calle que es la colonia Popotla. Y ahí tenemos todavía un edificio que es que nos dejó mi abuela, pues como herencia, ¿no? Entonces se vino como herencia familiar, ¿no? Oye, ¿te vas a vivir a la calle a qué edad? Estaríamos hablando más o menos como a los 11, antes de cumplir los 12 años, ¿no? No había pasado ni un año cuando pues ya los golpes, los maltratos de este alcohólico. Y lo digo, no sé cómo decirlo, porque a fin de cuentas yo sé que hay mucha gente que es alcohólica, pero no es agresiva, ¿no? Entonces, bueno, es una enfermedad. Pero ya, por ejemplo, tener el alcoholismo, saber que te estás destruyendo a unos niños que realmente no tenían un futuro más que el que les habían dejado, pues no sé cómo calificar este tipo de enfermo, ¿no? Pero yo decidí irme a la calle, ¿no? Y ahí anduve vagando y anduve, pues... ¿Dónde vivías? ¿Dónde dormías? En una vecindad atrás de Garibaldi. De hecho, ahí, por ejemplo, yo boleaba zapatos. Ahí andábamos, o sea, andaba yo con los niños de la calle. Ahí conocí en unos tacos. Luego duermen en hoyos y abajo de puentes. Fíjate que, ¿no? Te voy a decir algo. Yo en una ocasión ahí en Garibaldi fui a comprar unos tacos y conocí a un señor que también marcó mi vida mucho, porque pues se le hacía raro, ¿no? Güero, ojos verdes, que es aquí. Entonces pues ya más o menos le platiqué la historia. Me dice, no, pues nosotros nos dormimos en una vecindad. Hicieron un hoyo en esas vecindades y ahí se metían la mayoría de los niños a dormir. Entonces yo me metí ahí a dormir. Pero qué dramático, ¿no? O sea, niños durmiendo en un hoyo de una vecindad. Sí, claro. O sea, es fuerte. Del centro histórico de la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, pegado a donde está la sede del gobierno de la ciudad y del gobierno federal. Pues pegado, ¿no? ¿Cuánto es de ahí al Zócalo? Nada. Pues de ahí, mira,
No es nada, y sobre todo que, bueno, ahí te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, las famosas campañas de que vamos a salvar a los niños, te das cuenta que es una mentira. Pero ese personaje, porque es muy significativo, como a los 2 días yo fui a darle las gracias, ¿no? Porque pues, de alguna forma pues, estaba arropado, ¿no? Y cuando entré a su lugar, a su cuartito, estaba un montón de periódicos y él con su cinturón de campeón, y estaba así. Entonces le dije, oye, usted fue boxeador. Y me dice, algún día le podrás platicar a la gente que conociste al Pajarito Moreno. Yo no sabía quién era el Pajarito Moreno, hasta después, cuando conocí al señor Sulaimán, le comenté, me dice, es que él fue campeón de box en los años 50, fue una persona que fue un monstruo en ese tiempo. Y él me dijo una vez, me dijo, ¿sabes qué? Acuérdate de algo de mí. Tienes derecho a poner una rodilla en el piso, pero nunca las dos. Y es un refrán o es un dicho que me lo dio él, me lo donó él, y que hasta la fecha lo sigo llevando. De hecho, lo tengo tatuado en mi brazo, mira. Oye, ¿y ese Pajarito Moreno en qué te ayudó con esa historia? Regresamos, es el minuto que cambió mi destino, la presencia estelar de Carlos Trejo. ¿Sí habrá cazado algún fantasma? Venimos. Carlos, el Pajarito Moreno, el ex campeón de box mundial, ¿te mantuvo o qué hizo? Pues no tanto que nos haya mantenido, porque yo salía pues, a bolear zapatos o me subía a los camiones a cantar o cosas así. ¿A poco cantas? Pues sí, dicen que sí. Y y realmente fue un apoyo un apoyo psicológico, emocional muy fuerte. El demostrar que se podía, el demostrar que la vida la tienes que tomar como es, el saber que no puedes estar humillado, que siempre te tienes que levantar, que la vida es como un ring, recibes el primer guamazo, te doblas, a jalar aire y vámonos, ¿no? A lo que sigue y viene al segundo ring y hasta donde topes. Entonces, sí, yo lo recuerdo muy bien, lo tengo mucho en la mente sobre estos consejos. Ya mucho tiempo después me enteré que él había fallecido. O sea, había fallecido y está igual, murió en unas condiciones muy fuertes. Él ya no pudo salir de las drogas ni del alcoholismo. Yo, gracias a Dios, y me puedes hacer el examen que quieras, jamás, nunca he probado una sola droga en mi vida, jamás. ¿Marihuana nunca? Nunca he probado una sola droga. ¿Resistol? Nada. Y me puedes hacer un examen de lo que quieras. ¿Y tus hermanos dónde estaban cuando tú te vas de la casa? Norma. Siendo tú el segundo, ¿tu hermana cuántos años era mayor que tú? Mi hermana tenía 2 años más o menos. 13 años, era una niña. Ella tenía 13, iba a cumplir 14 años, se enamoró. ¿Tus dos hermanos? Luis estaba conmigo, mi hermano Luis estaba conmigo, mi hermano Jorge en ese tiempo lo había recogido su papá, o sea, Guillermo Lepe lo había recogido, se lo había llevado y después lo dejó con sus tías, con Laura y con todas ellas, ellos eran de Guadalajara, y lo dejaron ahí, y ya al tiempo después se lo regresan a mi abuela, con una carta que decía que no lo podían tener, que Guillermo... Él tomó una decisión que yo critiqué durante mucho tiempo, pero al rato la entendí. O sea, él tenía la intención de luchar por sus sueños y no podía tener un niño en ese momento. Entonces lo que hizo fue regresarlo con mi abuela y al tiempo nos volvimos a encontrar y al tiempo regresó y empezó a vivir conmigo y vivió conmigo. ¿Y la escuela, Carlos Trejo, hasta qué año Yo les estuve pagando la escuela. ¿Tú hasta qué año estudiaste? Tengo varias carreras. Yo, por ejemplo, empecé, mi tío Enrique me dio... O sea, pero carreras reales. Reales. O sea, yo tengo mi carrera. ¿de qué? Primero empecé como contador privado, con la intención, y eso me ayudó mi tío Enrique, con la intención de tener algo para poder trabajar. Y entré a trabajar a las tiendas Blanco, ahí en Tlatilco. Muchos recuerdos ahí de grandes amigos. ¿Eran de telas? Sí, el que vendía telas, Ajá. después hicieron centros comerciales y así se fue dando. Sí. Después de ahí entré a Banpaís, en el año de 1982 entré a Banpaís. Ahí estuve como auxiliar de contador, después terminé como gerente de sucursal, porque me gustaba mucho estudiar, yo leo mucho, me gusta mucho.
Para poder entrar a gerente tenía que estudiar, entonces el mismo banco, Banpaís, me beca y estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de O ahí... sea, es abogado. Sí. Titulado. Pero no ejerzo. Sí, pero no ejerzo. Pero titulado Sí, y todo. titulado. Yo soy titulado y todo. Después de ahí estudié la carrera de contador público en el Instituto Superior de Estudios Contables. Y después empecé a estudiar la licenciatura en comunicaciones. Entonces, y en el 2016 recibo mi doctorado honoris causa. Entonces todo el mundo me dice, ¿por qué estudiaste? O sea, ¿cuál era la idea? Porque yo tenía terror a volver a quedar sin nada y no tener cómo defenderme ante la vida. O sea, para mí la infancia fue un minuto muy... Un minuto que cambió tu destino, por supuesto. Oye, incluso entiendo que tú estuviste con un padre, un sacerdote. Padre Chinchachoma. El padre Chinchachoma, sí, que era... Para la gente que no sabe quién es el padre Chinchachoma, explícanos. El padre, cuando vino Juan Pablo II, venía a conocer a dos personas, que era el padre Chinchachoma y a la Virgen de Guadalupe. El padre Chinchachoma... No, primero la Virgen. Bueno, el padre, la Virgen de Guadalupe y en fin, pero el padre Chinchachoma fue un padre que rescataba niños de la calle. Él iba a los lugares, a las alcantarillas, a los parques, y entonces él los convencía de que se fueran a vivir con él a Hogares Providencia. Ahí fue la primera vez que yo llegué con el padre Chinchachoma. ¿Y dónde están los Hogares Providencia? Esto está aquí en Coyoacán, exactamente atrás de lo que es el centro Coyoacán. Ahí se encuentran las oficinas de Hogares Providencia. ¿Y ahí vivías tú? No, estuvimos nosotros viviendo primero en otros lados. Los hogares, las oficinas básicamente son nuevas. Él tenía la Candelaria de los Patos, ahí tenía una iglesia. Ahí daba misa a él, y las misas eran muy concurridas porque su forma de darlas eran totalmente abiertas. Entonces ahí estábamos nosotros, ahí llegábamos nosotros, y poco a poco se fue extendiendo y fue un ser humano extraordinario, extraordinario. ¿Cuánto tiempo viviste con el padre Chinchachoma? Como un año, más o menos. ¿Te daba de comer? Sí, no, el Señor era una bendición, nos daba desayunar, comer, cenar. Platicábamos con él, nos ayudaban, entendía la forma en la que muchos estaban y el por qué estaban en la calle. Había niñas que, muy pequeñas ya estaban embarazadas, ¿no? Entonces, era un gran ser humano el padre. Yo siempre he pensado que es de bien nacidos ser agradecidos. ¿Alguna vez le retribuiste al padre Chinchachoma con esta historia? Regresamos después de una pequeña pausa comercial. Quizá es otros minutos que cambian el destino de Carlos Trejo. Carlos Trejo, ¿fuiste recíproco con el padre Chinchachoma? Mira, no te podría decir si fui o no fui. Yo, cuando recibí las primeras regalías de la película de Cañitas, yo fui a Hogares Providencia, básicamente con el padre. Yo entré, volteé mi cheque y se lo cedí y le dije, aquí está. ¿Completo? Sí, completo. ¿Y una buena lana? Sí. Al tiempo me habló, me dijo, oye, me gustaría que vinieras, yo fui. Junto a la alberca olímpica compraron una casa. Tenía ya recámaras de niños, de niñas. Hicieron una comida ahí. Y de repente, pues salió la plática. Me dice, es que no entiendo por qué me donaste tanto dinero. O sea, ¿a qué se debió? O sea, ¿cuál era? ¿Por qué? Entonces ya fue cuando le dije, lo que pasa, padre, es que a lo mejor usted no me recuerda, pero yo fui su hijo. Y entonces ya se me quedó viendo, me dice, ya sé quién eres. Me dice, tú eras el gallo. Así me decían de chamaco. ¿Por qué el gallo? Porque siempre fui mucho de golpe. O sea, fui muy... Yo creo que la misma vida me llevó a ser en ese momento muy agresivo. Siempre fui muy... Dado que yo veía una injusticia... Y sí la paraba, ¿no? ¿Sigue siendo de golpes? ¿Mandé? ¿Sigue siendo de golpes? Sí, no, o sea, sí soy muy... Yo sí me prendo muy rápido cuando veo una injusticia. Pero lo que hago es mejor me doy la media vuelta y me voy. Procuro evitar un problema y un conflicto.
Motivo y razón. Oye, pero según una persona que es indeseable en este y en muchos programas, dice que él te ha pegado, que te ha roto la cara y que te ha cantado la bronca infinidad de ocasiones y que tú te has echado para atrás. Bueno, lo que pasa es que ¿qué puedes esperar de un pobre enfermo? O sea, y la primera vez que yo lo topé fue en Perisur, él iba subiendo las escaleras eléctricas, yo iba bajando, lo agarré, lo bajé y parte de toda esta dentadura no la tiene porque se la volé a codazos. De hecho, aquí tengo la cicatriz, mira. Aquí están sus dientes. La segunda fue en una rueda de prensa y como se lo dije, donde te tope te voy a traer a pan y agua, ¿no? Es una situación en la cual, por ejemplo, en mi caso, yo sí sé pelear. Pero regresemos a cosas serias. Entonces, tú le diste el cheque al padre Chincha. Sí, yo se lo di. Yo se lo di y se lo di como una forma de gratificación, de ayuda y de apoyo que me dio en su momento. En mi casa, gracias a Dios, el refrigerador está lleno, la luz está apagada, que es una gran ventaja. Y desde ese momento, desde lo que yo viví hasta la fecha de hoy, siempre hago muchas cosas a favor de los niños. Les hago su fiesta, por ejemplo, su cena de Navidad, regalamos juguetes, me voy a los hospitales a dar despensas o inclusive a dar cosas. ¿Lo haces de corazón? De corazón. O lo haces para que veamos, ay, qué lindo es el cazafantasmas? No. Yo no necesito quedar bien con nadie. Yo lo hago porque me nace, porque lo viví, porque sé lo que es tener una carencia, porque sé lo que es que alguien te tienda la mano, porque sé que es extraordinario cuando sabes que el mundo se está acabando, llegue alguien, te abrace y te diga, tú puedes, ¿no? ¿De qué vives? Yo, O sea, el día de hoy, en este final del 2022, a los 60 años tienes, 59. 59. ¿De qué trabajas? Tengo las regalías de 10 de mis libros, el más famoso Cañitas. Actualmente tiene más de 6 millones de ejemplares vendidos. Sigue habiendo regalías de las películas. Sigo viajando, sigo dando conferencias, sigo haciendo reportajes, sigo haciendo festivales, por ejemplo. Tengo ahorita el del Festival Mágico del Terror de Carlos Trejo en Real del Monte. Todo eso me ha llevado a tener una vida tranquila. Sobre todo, y lo más importante, tranquila. Hago una pequeña pausa comercial, regreso con dos temas. Tu hermana, ¿por qué se pelea Norma y tú? No, con tres. Cañitas. ¿Qué hay en esa casa de Cañitas, en esa calle de Cañitas, en la colonia Popotla? Y tres, asesinas a tu esposa, venimos. ¿Cómo surge todo esto? Cañitas, entiendo que es el generador de... La punta de lanza. Del cazafantasmas, ¿no? ¿Qué es Cañitas? Bueno, Cañitas es la calle donde se encuentra la casa, donde se dieron una serie de acontecimientos sobrenaturales o paranormales. Esa historia viene desde pues, ya mucho tiempo atrás, inclusive yo se la llegué a platicar a amigos que convivieron conmigo en esa época, por ejemplo a Mario España, que le mando un abrazo. Se la llegué a platicar a mucha gente y que después sale el libro, pero salió el libro de la forma más rara porque yo traía tanto encima que decidí escribir la historia, pero no para publicarla, sino como una terapia. Después lo guardo en la computadora y por aras del destino llega una amiga, me pide la computadora, ya le iba a vender un carro a la editorial. Vio el libro, tomó el libro, se lo llevó a la editorial y cuando me hablaron tal cual es, ya me avisaron que querían que les diera la autorización para publicar el libro. Y dije, bueno, ¿a quién le puede interesar esto, no? Doy la autorización y se hizo un boom. Ahora, la primera persona que habló Pero tú te dedicas a vender carros, ¿no? Sí, siempre fui un excelente vendedor. Oye, pero no eran carros chuecos, robados. No, ¿y eso? fue algo muy curioso. Un día tuve una etapa difícil, me salgo del banco y empecé a buscar trabajo como contador público.
por aras del destino, llegué a Automotores Reforma y ahí iba yo como contador público, pero resulta que eran vendedores. Entonces le entrego mi solicitud a Joaquín Alanís, que le mando también un abrazo. Entonces Joaquín de repente vio y dice, oye, ¿tú estuviste en la Rafael Ángel de la Peña? No, pues sí. ¿En la qué? Rafael Ángel de la Peña, así se eso? llamaba mi primaria, la primaria. Dice, oye, no juegues, pues yo estuve ahí. Y por aras del destino resulta que éramos amigos. Okay. Entonces me dice, vamos a hacer una cosa, yo te preparo para vender autos y si no vendes los autos yo te pago el sueldo, no tiene bronca. Dije, va. Y entonces me fui a una de las plazas y empecé a vender, y se me facilitó mucho el poder vender autos y empecé a darme cuenta que las ventas eran extraordinarias y que podía ganar mucho más que teniendo un sueldo, ¿no? Y así empecé a vender autos y de hecho, una anécdota curiosa, llegó un señor muy trajeado, me dice, oiga, ¿cómo está esto de la camioneta? No, pues tanto por tanto. La cosa es que me dice, le tengo que pedir permiso a mi esposa, le tengo que avisar a mi esposa. Digo, pues me hubiera traído a la esposa. Claro. La cosa es que le vendí el carro y resulta que era el dueño de Autofin. O sea, le vendí un carro a Autofin. ¿Chávez apellida el señor? ¿Eh? ¿Chávez? No, era Juan Antonio Hernández, el señor Juan Antonio Hernández. Y fui a reentregarle mi contrato a Autofin. Entonces, increíble. Y de ahí, bueno, empecé a capacitar a mucha gente, creé varias técnicas de ventas. Vamos, fue otro minuto. Okay. A ver, en las ventas, qué bueno. Pero, ¿por qué había cosas paranormales en la casa de Cañitas? ¿No sería producto de tu imaginación, No, ha habido una gran cantidad de gente que le ha tocado vivirlo, experimentarlo, fotografiarlos, grabarlos inclusive. El monje que se ve, un niño que está ahí. Vamos, hay cosas muy interesantes. Es una casa muy mística, muy misteriosa. La historia de ahí se remonta a épocas prehispánicas. Era un islote que era el antiguo islote de Popotla. De hecho, Calzameco, Tacuba, pues era un río, por eso no recto. Era un río que salía desde el centro histórico hasta Tacuba, que era también una zona... El pueblo de Tacuba, El pueblo de Tacuba. Entonces, desde ahí ya viene... ha sido muy místico. Yo creo que lo que vivimos ahí seguramente no fue una gran casualidad, sino creo que hay gente que a lo mejor ya tenemos cierto camino preparado o dispuesto. Cómo salió el libro, que fue realmente una cosa extraordinaria, pero yo ya venía investigando este tipo de cosas. O sea, a mí siempre me llamaron la atención. Desde 1980, que fue mi primera investigación, pues ahorita ya son 42 años. Entonces, ese día yo compré mi primera moto, me fui a Tequesquitengo. Nos decían que ahí en el lago de Tequesquitengo había un pueblo hundido. Entonces me llamó mucho la atención y nos metimos a buscar y bueno, fue una aventura. Pero nunca pensé que en el 82, que fue cuando se dio lo de Cañitas, pues yo iba a estar involucrado, ¿no? Entonces, cuando chocas un carro, pues ya no manejo, pero si no te subes al carro y vas a manejar. Y la primera oportunidad que yo tuve, porque fue curioso, estaba yo haciendo una investigación en lo que era la casa de la tía Toña, allá en Chapultepec, y llegó una limusina y se bajó un señor, traíamos ya el monje y toda casa fantasma. ¿Qué es eso de la casa de la tía Toña? Era una casa embrujada que es muy famosa en el ámbito paranormal, abandonada, que se desaparece la gente. No es que se desaparezca, lo que pasa es que está la casa aquí y en medio hay barrancas, entonces los chamacos se meten queriendo llegar a la casa y se van a la barranca, son 20 metros, entonces imagínate. Pero sí, ahí desaparecen. Sí, ahí desaparecen. ¿No? Pero ahí la primera que me dio la oportunidad, porque le llamó la atención lo que yo hacía, fue Cristina Saralegui. Ella fue la primera que me presentó en un programa de televisión. Cristina Saralegui, te mando un beso, señora hermosa, hasta Miami. Sí, con respeto y con admiración a la gran periodista. Ella fue la primera que se fijó en mí, la primera que me dijo, yo quiero que vayas a mi programa. Y fui a su programa, yo iba por un programa y me quedé varios. Ok, pausa comercial. ¿Qué aparatos tienes tú que no tiene la NASA para encontrar? No, espérame, porque yo he visto que tienes unos aparatos que empiezan a sonar y dices,
como el Chapulín Colorado, en buena onda, ¿no? Sí, 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 Detecto sí. la presencia del enemigo y tú tienes unas cosas que detectan presencias paranormales, existen, o sea, sirven. Con esta historia regresamos. Carlos Trejo, ¿cómo te conviertes en un cazafantasmas o captador de historias que no vemos los demás? No, sí las vemos. Lo que pasa es que a lo mejor mi vida es totalmente diferente. O sea, si tú te subes y manejas 30 días en la carretera, a una persona que maneja un día, pues la posibilidad de que alguien choque, pues la que tiene 30 días. Yo estoy metido en esto casi todo el tiempo. Tengo la posibilidad de entrar a lugares donde la mayoría de la gente, pues no ha entrado. Entonces mis posibilidades de grabar, checar y revisar, pues son mucho más altas. El punto no nada más es verlo, es comprobarlo. Cuando yo he tenido, por ejemplo, en el caso de Díaz Ordaz, cuando hicimos El que era el presidente el expresidente de México, cuando se hizo un proyecto de televisión ahí de niños, empezaron a espantar a la producción. Los que veían al fantasma era la producción. Entonces, cuando yo llego, yo hago un retrato hablado de lo que estaba viendo la producción. Y después me voy a buscar todos los archivos de la casa y me doy cuenta que era casa de Díaz Ordaz, el expresidente. Y cuando yo le presento la fotografía de lo que estábamos viendo ahí, de que estaban viendo, pues resulta que era Alfredo Díaz Ordaz, el hijo del expresidente. Y que la persona que lo había visto le hago una hipnosis y lo duermo hasta el momento en que vio al fantasma. ¿Tú sabes hipnotizar? Sí. Y en ese momento le digo, a ver, ahí está, sí, párate ahí. Vamos a tratar de comunicarnos y ya fue cuando nos dio el nombre. Delante, en ese momento estaba Rocío Campo, la productora de niños, y había varios ejecutivos de Televisa. Dije, a ver, ¿quién está aquí? Es Alfredo Díaz Ordaz. ¿Qué haces aquí? Y él respondió, ¿qué hacen ustedes en mi casa? ¿Por qué están...? Alfredo Díaz Ordaz, el que andaba con Talía. Exactamente. Okay. Sí. Y entonces ahí descubrimos que el papá de Paulina, sí. Okay. Oye, síguele. Y en ese momento le tuvimos que hacer entender que él ya había muerto, que se tenía que ir. Y fue ahí donde se desaparecieron todos los fenómenos que había, por ejemplo, en esa casa. El caso, por ejemplo, que te decía del procurador Lechuga, había un muchacho que mató a sus papás ahí en el Estado de México y no encontraban a los papás. Entonces la hermana de una de las víctimas, yo le hice la hipnosis, la puse en contacto y en eso a través de ella dijo, es que me mataron, ¿no? Y estoy en tal lado. Fue con el procurador Lechuga y se levantó el acta no se puede levantar homicidio en contra de él, sino como hechos para determinar los delitos. Y el procurador Lechuga mandó a hacer todo el operativo en la casa y donde le habían dicho que estaba a través de la hipnosis a su hermana, entraron a la casa, destaparon la toma del agua, la cisterna, ahí estaban los dos cadáveres, como se había dicho, y lo que me habían dado en la hipnosis. Oye, Carlos, no quiero faltarte al respeto con este tema, pero que conste, señoras y señores, yo le dije al señor Carlos Trejo cuando quedamos, Carlos, no voy a ser suavecito contigo en la entrevista. O sea, fui muy claro. Y con todo respeto te pregunto, dime. ¿Qué pasó con tu señora esposa? Porque he escuchado que tú la mataste. Mira, de entrada ella fallece en el Hospital de la Raza, delante de médicos, de un certificado médico, yo no soy médico, firmado y sostenida lo que sucedió a través del mismo Hospital de la Raza. Yo creo que la especulación como tal es la que muchas veces este enfermo vino diciendo, o sea, cuando tú oyes a este enfermo decir mitómano, drogadicto, cocainómano, es como si se estuviera reflejando él mismo, como si se estuviera autoanalizando. Lo que pueda suceder o decir pues es verdaderamente ambiguo, es una verdadera mentira. Hay un certificado de defunción firmado por las autoridades competentes. Ella falleció ya hace mucho tiempo y simplemente sus cenizas como tal pues siguen en la casa de Cañitas. Ahí está con nosotros. Mis hijos mantienen un recuerdo maravilloso. Esa casa que era de Sofi fue heredada. ¿Sofi era tu señora? Sí, fue heredada a mí
como usufructo vitalicio. Quiere decir ¿Eso qué significa? que puedes gozar en vida de esa propiedad hasta tu fallecimiento. Al fallecer yo, paso en automático a propiedad de mis hijos, a Carlos y a Montserrat, que son mis únicos hijos, hago la aclaración. ¿Y cómo se conocieron la señora Sofi y tú? Fue una cosa extraordinaria. Yo estaba ya emocionalmente mal, me fui a aventar un tiro ahí con Dios en la iglesia de San Antonio de las Huertas. ¿Por qué San Antonio de las Huertas? Porque, bueno, quedaba unas calles de donde vivía mi abuela, donde yo viví con ella. Ahí se casó mi abuela, ahí pues es una iglesia significativa y familiarmente hablando. Yo llegué con mi hermano Luis, traía mi caja de zapatos, entré, vi a Dios, le empecé a decir pues todo lo que un chamaco le puede decir a alguien. Yo no sabía que un día antes estaba tejiendo otra historia. Sofi se queda con esa casa porque al fallecer su abuela fue heredada para Sofi. Y Sofi, muy jovencita, pues ya no vivía con nadie, o sea, ella vivía sola en toda esa casa. Entonces tenía un novio que era extraordinario, era un tipazo, se llamaba Francisco Roa. Entonces ya habían acordado casarse ellos. Sofi, tu señor, la madre de tus hijos y este muchacho se iban a casar. Okay. Sí, ellos ya se iban a casar. Entonces fue Paco a dejarla, un músico extraordinario, fue a dejarla y dijo, mañana regreso para ir a ver lo demás. Al otro día, él ya no regresó a Cañitas, entonces Sofi se paró, fue a la casa, a buscarlos a la casa de la familia Roa y encontró que ya estaba muerto. Lo atropellaron en la calle de Marina Nacional. Entonces lo atropellaron y le dejaron físicamente tan mal, pues que lo estaban velando ahí. Entonces ella en desesperación, en todo esto que estaba viviendo, que se le vino, se fue a refugiar a San Antonio de las Huertas, porque ahí habían hecho una estudiantina. Ellos, como músicos, habían creado una estudiantina ahí. Se fue a refugiar a la iglesia. Sí. Entonces yo agarré, me paré y a la hora de que voy saliendo, ella entró corriendo, venía llorando y nos pegamos los dos. Entonces yo la vi llorando. Pero es como de película esto, ¿no? O sea, ¿no? Sí, fue algo muy extraordinario. Jamás nos volvimos a separar. Después ella empezó a ver dónde vivía hasta que un día me vio abajo de los puentes de Tacuba y tapándome con toda la banda. Y ya cuando... Son puentes bravos, o sea, hay gente brava. Muy brava. Sí. Y ya cuando llegó y me destapó, me dice, ¿qué, no tienes familia? Pues no. Ella fue la que me llevó a Cañitas, empezamos a ser novios, me enseñó a tocar guitarra, me enseñó a tocar instrumentos musicales, me ayudó a estudiar, o sea, realmente fue una mujer extraordinaria. Ahí volvió a cambiar mi vida. Minuto cambió tu estilo. Carlos, ¿y qué pasa con Norma Trejo? Que además se parecen. O sea, físicamente, tú veías a la señora Norma Trejo y era Carlos Trejo con cabello largo. Mira, yo creo que hay que aclarar dos cosas. Yo cuando dije, lo retengo y lo vuelvo a decir, esa no era mi hermana porque no era la conducta de una hermana. Cuando yo empiezo a brincar, empiezo a hacer conferencias, yo los traje a trabajar conmigo. A Jorge, a Norma, yo quería que estuvieran bien. Yo quería que se quitaran ese estigma de todo lo que había sucedido. Pero al tiempo, ella empezó a alucinar el quererme quitar todo. Yo me voy de viaje, estuve en Inglaterra y en Londres haciendo investigaciones cuando estuve en la Torre de Londres, de lo de Drácula y todo. Y ahí se pegó con este enfermo, con el Adame, y la convenció diciéndole que le podía dar los derechos de autor del libro, sacarme. Y yo se lo dije a él, no te metas conmigo porque soy mal enemigo. Y empezaron a agredir, a atacar, y se pasó de vivo, por eso lo traigo. Hasta que un día, Adame se basó en una investigación mía que le proporcionó mi hermana de una famosa posesión que decían que no era posesión. Y demandan a Televisa por 80 millones de pesos. En ese ínter, cuando yo fui y declaré que esa investigación estaba perfectamente clara, porque a fin de cuentas se estaban vendiendo para hacer todo un show, pero la Adame no quería estar en cara porque le iban a quitar el programa. Bueno, para no hacerte el cuento largo, la única persona que podía parar esa demanda era yo.
Cuando yo tenía que ir al reclusorio a testificar y a ratificar lo que yo ya había declarado, el Ministerio Público, la demanda se moría. Ese día yo tenía que llegar de Durango y le dije a mi hija, pasas por mí al aeropuerto. Mi hermana se lleva a trabajar con este enfermo, se lleva a trabajar a varios de mi equipo, entre ellos al novio de mi secretaria, que ella era el asistente personal de Adame. Le habla el novio a mi secretaria y dice, oye, Trejo, ¿dónde está? Está en Durango, pero vamos a pasar por él. Me quedé dormido, Gus. Es el único avión que he perdido en toda mi vida, el único. Cuando me habla mi hija, le dije, ¿sabes qué? Perdí el avión, me voy en la camioneta, te deposito, compra el árbol de Navidad porque era diciembre. Nadie sabía que no llegaba yo, la única que no sabía era mi hija. Se fue mi secretaria, el hermano de mi secretaria, mi hija, a comprar todo. Cuando llegan a mi casa, baja mi secretaria con las cosas para dejarlas en la casa de Cañitas, le vuelve a sonar el teléfono y es el novio, asistente de Adame. Avísale a Trejo que van a atentar en contra de él. Y se oye el disparo afuera de mi casa. Llegó un tipo, metió la pistola y mató al hermano de mi secretaria que venía manejando la camioneta. Pensando que eras tú. Pensando que era yo. O sea, ¿quién fue el culpable de eso? ¿Adame? No me queda más claro que yo, por eso es donde está la bronca. Para mí el único responsable fue Adame. Se le hizo muy fácil voltearme a mi familia. Se le hizo muy fácil atentar en contra mía. Hasta el día de hoy, como lo dije una vez y lo voy a seguir repitiendo, no lo voy a soltar. Mi mundo no va a girar en torno al odio hacia él, porque solito se está destruyendo. O sea, simplemente, y actualmente te das cuenta que ya es una piltrafa humana. Un tipo que no tiene otra forma más que mentir. Y ahora, pues es un hazme reír. Es el bufón. Es hazme reír. Es el hazme reír. Pero sí. Fue un protagonista. Yo nunca he visto una novela de él, pero un protagonista de Es que no hubo, si te das cuenta, nunca fue protagonista de ninguna novela. Creo que sí, ¿no? No, nunca. Te pueden checarlo ahí, todas las horas que dice que tuvo, no, son una mentira. La enfermedad que tiene este tipo es un sociópata. Es un sociópata. Dentro de lo que lo que es el sociópata está el odio a las mujeres. Si te das cuenta, por ejemplo, cuando se peleó con la familia del carro, el hombre venía manejando y la mujer venía de copiloto. Se fue sobre la mujer. Todos los problemas son sobre la mujer. El tipo está enfermo. Y lo que tú dices y alabo lo que tú comentas, ¿en qué momento la autoridad va a hacer algo? Yo no sé. Yo no sé en qué momento la autoridad, la Fiscalía de la Ciudad de México van a proceder con una persona que está desequilibrada mental y emocionalmente y además está armado de manera permanente, tanto con una cuchillo, daga o como se llame, y pistola. Yo no sé de pistolas, pero sé que trae una pistola. Y por ejemplo, y porque todo el mundo dice, ay, también Trejo tiene un hijo gay. Sí, tengo un hijo gay y lo adoro y lo quiero y lo idolatro y es la persona más bella del mundo. Amigo, el día de hoy, tú y yo venimos de otra generación. Claro. O sea, pero hemos tenido que aprender este comportamiento y lenguaje, incluso gracias a Dios y gracias a las nuevas generaciones. Mis hijos ya no, y tus hijos ya no lo ven así. No, claro que no. Y ahora, ¿qué edad tiene tu hijo gay? Tu hijo el mayor es el que es gay. Sí, él tiene 40 años. Es el único que tienes, pues. Sí, es el único que tengo. Ya te voy a platicar otra de ahí, otra más. Mi hijo tiene 40 años y el día que me dijo, papá, fíjate que mi situación es así, dije, eso no te quita el corazón. Al contrario, serás mi hijo toda la vida y te quiero y te adoro y no tengo ningún problema en ese sentido. Ve la diferencia, por ejemplo, de este enfermo, cómo atacó a su hijo, lo atacó, lo humilló y lo deshonró. Y todavía este grupo se atreve a subirlo a sus carros alegóricos. Yo no entiendo cómo la comunidad LGBTIQ+, lo nombró rey. Pues es una burla, ¿no? Yo creo que tienen que tener...
como si las mujeres lo nombraran el gentleman, el caballero. O sea, Mira, sería increíble. debe de haber un respeto para uno mismo. Y si uno quiere que respete a su comunidad, que yo se lo comenté a mi hijo una vez. Una vez yo salí con mis nietos del cine y pasó un camión y todos encuerados. Yo no tengo necesidad de ver eso. No. Perdón. Yo, o sea, yo también digo, la marcha de la comunidad del orgullo LGBT con señores encuerados enseñando los miembros a las 12 del día sobre pasar la reforma, yo creo que no es forma de pedir orgullo y dignidad. Oye, y con este tipo alabándolo, pues yo no sé, o sea, yo creo que debe haber un respeto, pero bueno. oye, pero espérame, yo quiero saber, después de la muerte de Sofi, de tu señora esposa, el día de hoy entiendo que tienes una esposa, o una pareja, o una compañera de vida. ¿Quién es? Mary. Mary es, yo se lo he dicho a la gente y se lo he comentado a todo el mundo. Yo no sé si Mary es el amor de mi vida, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha sido una guerrera incansable, inclusive sabe más de mi vida que yo, o sea, ha entendido y ha comprendido muchos pasajes de Carlos Trejo que a lo mejor a mí se me complican poderlos descifrar. De hecho, hace poco que hice mi testamento, en el testamento está dicho que... Oye, pero ni diga, o sea, te quiero aconsejarlo, ni digas porque la gente va a empezar a opinar. Es que andan opinando, que porque Andrés García le va a dejar a Palazuelos y que si le va, o sea, ¿qué nos importa? Tú déjala que tú quieras tus cosas. Mira, de todos modos lo van a impugnar, o sea, no te preocupes. Mira, yo, por ejemplo, yo lo dejé muy claro con mis hijos, a mis hijos los heredé en vida. Y ahorita, por ejemplo, la que tiene la única autorización de hacer la historia de mi vida, que desde cuando la anda con esa idea, pues es Mary. Mary llegó en un momento extraordinario, son muchos años de comprensión. Tú la conoces. Sí. Una extraordinaria mujer, un extraordinario ser humano. Aparte, organizada, movida, atenta, pendiente de ti. Sí, sí. Yo no sé si esté pendiente del sol, la luna, las estrellas y los fantasmas, pero de ti está pendiente. Sí, es increíble, la verdad es que es una cosa extraordinaria, es una mujer bellísima, es una mujer que siempre está al pendiente, que sabe, inclusive se adelanta a mis pensamientos. Yo creo que, como vuelvo a repetir, lo digo con todo el orgullo del mundo, no sé si haya sido la mujer de mi vida, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. El cómo la conoces es un minuto que cambió tu destino. ¿No Sí. lo puedes compartir? Sí, claro. Pero tal cual. Sin censura. Tal cual, sin censura. Bueno. Al público les pido que pongan atención y además que seamos respetuosos y discretos porque es un tema muy fuerte. Adelante, señor. Bueno, Mary llega a la Ciudad de México con el sueño de ser actriz. Entonces, sus papás, Lino, su mamá, son unas personas, wow, o sea, es una familia muy, muy linda. Su papá maestro de escuela con un gran esfuerzo, pues le paga el que venga a la Ciudad de México. Aquí de alguna forma pues comía lo que podía, dormía donde podía, pero trataba de cumplir su sueño. Se fue a trabajar a la escuela de Patricia Reyes Espíndola y no faltó una mujer maliciosa que vio que era provinciana, que era una persona muy limpia de corazón. Se hizo la enferma, ella va a la ayuda y se la lleva a su casa y la tiene secuestrada 6 años. Ahí no la dejaba salir, la tenía como sirvienta, la tenía cuidando niños y realmente fue una situación muy compleja. ¿Quién es esta persona? Esta Yatana, la que decía que la había golpeado y no sé qué. Yatana, que la Claudia. Su nombre es Claudia, que era del grupo Mestizo, sí. ¿Que fue tu novia o tu pareja? No, fue mi novia. Yo no me volví a casar, yo no, hasta ahí. ¿Qué era tu novia? Mi novia. Entonces cuando yo fui al lugar y empecé a tratar con ella, bueno, yo veía algo muy limpio, no veía mayores situaciones, yo veía a Mary muy callada, muy tranquila. Y así quedó, entonces cada rato me pedía dinero. Y yo de corazón le dije, vivo solo, mi casa es muy grande, vete a mi casa, junta tu dinero
y de ahí, pues paga tu enganche del departamento, ¿no? O sea, no pasa nada. No, hombre, Gus. Al ratito ya estaba en la popó de ella guardada con las fotografías de sus enemigos en el refrigerador. Textuales. O sea, la brujería y todo ese rollo. Entonces... ¿A qué enemigos viste ahí? Pues había un chorro, estaba Aristuñón. A ver, o sea, Yatana tenía con popó de ella en el refrigerador una foto de Aristuñón. Sí. Wow. El accidente de su hija, donde tanto decía que había volteado y que había perdido a su hija y que la tuvieron que operar y todo eso, fue una mentira. Lo hizo únicamente para sacar dinero. De hecho, le sacó dinero a Aristuñón, le sacó dinero a todo mundo. Era su forma vivendis. Pero el día que oyó Mary cómo se manejaba ella y hablaba mal de su familia y de ella, fue cuando decidió decirme la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que la chava era una prostituta, la chava trabajaba en tables, inclusive ese día estaba trabajando. A ver, Carlos. La que era tu novia, Yatana, Claudia, o como se llame la señora, se dedicaba a la prostitución. Sí, inclusive, ¿sabes quién la vio varias veces en los tubos? Esta Diana Golden. Ella le tocó verla varias veces, inclusive en una ocasión llegaron ahí que los invitaron y la vieron ahí trepada, ¿no? Pero aquí la idea era... Entonces, ¿y tú llegaste y la encontraste con un cliente? Cuando yo supe que estaba en Cancún, yo llegué al lugar. Era un table de mala muerte, porque no quería que yo fuera con ella a ningún lado. Después ya lo entendí. Entonces, cuando yo llego y entro y veo, dije, ¿sabes qué? Agarras tus cosas y te vas. Y dicho y yo, agarró sus cosas y se fue. Al tiempo... Ya pasaron varios meses, volví a ver a Mary. Mary, que es tu señora actualmente, pero ella estaba de alguna manera secuestrada o trabajando para esta persona. No, secuestrada, jamás. Ella estaba secuestrada ahí. Ya ella después estaba viviendo con una amiga de su mamá, empezaba a hacer su vida, empezaba pues realmente a salir. Entonces nos volvimos a ver y acompáñame a esto, acompáñamelo. Entonces un día ella me ayudó porque eran unos detalles increíbles. Haz de cuenta que yo llegaba a la casa y de repente me decía, ¿quieres comer algo? Y yo volteaba y decía, ¿cómo? O sea, tú te estás preocupando por mí de que yo coma algo. Entonces fueron muchos detalles que me empezaron a hacer más sensible y a darme cuenta que era era una mujer maravillosa, hasta que empezó la relación. Pero entonces cuando empezó la relación, se entera la otra y cómo podía yo andar con Mary. Entonces salió con que la golpeaba, la amenazaba, la mandé al hospital. La tipa cuando cayó al hospital porque le ligaron las trompas, no porque estuviera embarazada ni nada de eso. Entonces, bendito sea Dios, terminó la situación y ahí nos vemos. Pero como ya es una persona que ya no tenía nombre, como es una persona que está totalmente acabada, la técnica de ella era cantar en un lado, veía a alguien, iba y se le sentaba en las piernas. Y así agarró a otro, y así se quedó. ¿Le guardas rencor a esta muchacha? No, yo realmente no le guardo ningún rencor. Para mí es un tema muerto y acabado. Pero, pues mira, yo creo que a fin de cuentas sí creo en el karma, porque a fin de cuentas es el rebote de todas las cosas buenas y malas de lo que haces. El karma siempre te va a llegar, tarde o temprano el cobrador va a llegar, así tengas la puerta cerrada, ¿no? Ahí lo puedes ver ahorita, un hospital todo destrozado y ni sus hijos lo van a ver, porque pues realmente es nefasto para todo el mundo. Ese es el karma, a fin de cuentas, ¿no? Y en esta Navidad... Es la segunda ocasión que te acusa de homicidio. Uno, de la señora Sofía, que es que la mataste, y otra, homicidio en grado de tentativa, donde estoy inmiscuido yo también.
Sí, es cierto, ya ni me acordaba, ¿va? Que somos compadres de esa cosa, ¿no? Sí, dices la persona esta que lo intentamos asesinar. Mira, te voy a decir algo, yo soy hombre, no payaso. Yo lo pesco, no necesito de nadie. Donde lo pesque le vuelvo a reventar la y así lo voy a traer. Te digo, esto va a seguir hasta que me canse. Ese es un hecho. Y ha creado muchas estupideces, muchas. Digo, desgraciadamente, tristemente, la forma en cómo le volteó la bandera a mi hermana, porque mi hermana murió el 24 de abril de cáncer en el esófago, que no, cáncer en el páncreas. Cáncer en el páncreas. Y cuando me habló mi hermana, oye, Trejo, ayúdame, que no sé qué, háblale a la dama y que te ayude. Yo, ¿por qué te voy a ayudar? Esa, cuando se presentó en esos programas de televisión, esa no era mi hermana. Un hermano te apoya, un hermano te ayuda, un hermano te saca adelante. Durante muchos años yo estuve peleado con mi hermano Jorge, porque nos había vendido también mi hermano una historia que no era, donde mi hermano Jorge y yo quedamos muy peleados durante años. Cuando falleció mi hermana, en el último momento que falleció, mi hija fue a verla. Y lo único que le dijo a mi hija fue, el día que vea a tu amigo, le voy a pedir perdón. Sí. ¿Cómo? O sea, sabía lo que había sucedido. Sabía lo que había pasado. Y también supe que todo lo que había provocado por quedarse con uno de los departamentos del edificio que tenemos era la bronca que habíamos tenido Jorge y yo. Carlos Trejo, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por cumplir. Gracias por aguantar vara de preguntas muy incómodas y acusaciones que mucha gente ha hecho, incluso yo también las he hecho, y venir aquí. Yo espero el día de mañana. Nunca he tocado una ouija porque no me gustan esas cosas. Tú lo sabes, no creo en eso, no quiero tocar una ouija, ni ver un muerto, ni ver un fantasma, pero respeto el trabajo y la vehemencia y la creencia y el profesionalismo con lo cual lo haces. Yo quisiera agradecerte, Gus, de entrada, agradecerte enormemente y decirle a la gente, conózcanme. Pero antes de despedirme, yo quisiera robarte un segundo de tiempo para presentarle a la gente a esa gran mujer. ¿A Mary? Sí. Mary, ¿puedes pasar, por favor? Déjame. Hola, Mary, ¿cómo estás? Muy bien, Gus. Aquí Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Déjame acercarme con ese micrófono. Estás... Ay, te acercas tanto para acá. Claro que sí. ¿Estás enamorada de Trejo? Sí, sabe que lo amo mucho. ¿Qué le viste? Pues su forma de ser, de verdad. No es lo que la gente a veces piensa. Y sabe que estoy con él hasta el final. ¿Has visto fantasmas? Sí, claro. ¿O le estás dando el avión? No, claro. O por amor le estás dando el avión. No. Sí he visto fantasmas y hasta me he ido al hospital. Mary, gracias por estar aquí. Suerte. Muchas gracias. Carlos Trejo, eres un señor que sabes cumplir. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias, señor Carlos Trejo. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida, usted su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas gracias.